Bueno, eh, como siempre agradecer a Rodrigo Araya, un amigo kinesiólogo de la ciudad de Rosario, especialista en kinesiología y fisioterapia del deporte, miembro del equipo de educación, Exos, instructor certificado del sistema FMS y fundador y director de CREP, Centro de Rehabilitación y Performance, en la ciudad de Rosario. Además de ser cliente, es amigo y, bueno, tiene muchos seguidores, mucha gente que lo quiere escuchar. Queríamos aprovechar que, que nos cuente un poco a nosotros y a clientes, amigos nuestros, cuál es su forma de trabajo. Roy, Hola, cuando quiera no vamos a hacer tanta presentación. perfecto. Gracias, Conrado, gracias, Fede, gracias, Corporesano, por hacer el link de este. Gracias a todos por estar este sábado hasta ahora, pero la verdad son dos amigos ya, Conrado y Fede, que durante años hablamos y hacemos cosas juntos y bueno, desarrollamos hasta cosas juntos y le vivimos rompiendo la paciencia. Así que la idea de esto es ver cómo desde el lado mío, teniendo un poco de experiencia, aplicamos todo lo que, gracias a Dios, se empieza a hacer en Argentina, que antiguamente no podíamos o no accedíamos. Así que la verdad que es un placer poder estar y compartir un poco la experiencia de lo que uno está haciendo. Rápidamente voy a compartir la pantalla. Bueno, la idea de esta charla es poder contarle a todos ustedes un poco de cómo se utilizan los sistemas de valoración en conjunto con tecnología. Un poco de lo que a mí me gusta hablar siempre es el hecho de que a veces la tecnología nos sirve muchísimo cuando es utilizada con criterio y muchas veces nos puede jugar en contra. Entonces, a partir de esto que es evaluaciones en deportistas, sea de equipo o no de equipo, lo primero que siempre que planteo es lo siguiente, perdón, es empezar a entender qué es lo que necesita mi equipo. Es empezar a ver y ser generalmente lo que yo digo, nosotros somos los profesionales detrás de escena, exactamente como esta imagen, nosotros estamos de este lado de la pantalla, como están todos ustedes en este momento. Lo que hacemos es ver qué es lo que necesita ese equipo, qué es lo que necesita esa institución o qué es lo que necesita ese atleta individual. Y a partir de ahí empezar a determinar nuestro sistema de rendimiento, donde algo que dice Fergus Connelly es lograr en un deporte de equipo abordar a cada uno como un individuo, volver a ponerlo como un equipo es lo más difícil de una organización. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con Evolution? ¿O qué tiene que ver con esto con medir? Pues la idea del punto de partida de todo es siempre tener una medida, es tener una métrica y es crear estándares. Y los estándares se crean a partir de poder evaluar y los estándares se perciben y se siguen consiguiendo a través de volver a evaluar. Si yo no evalúo y no reevalúo, nunca puedo saber dónde estoy parado y hacia dónde voy. Entonces, esa evaluación y reevaluación o check, recheck, test, retest, es lo que hace de que los instrumentos de evaluación cobren gran importancia. También tiene que cobrar gran importancia saber qué es lo que quiero evaluar y qué es lo que tengo que evaluar y qué es lo que más información voy a tener con la menor cantidad de requerimiento de tiempo que tengo para muchas veces para poder usar. Ese es el principal problema que uno tiene. El segundo problema que generalmente que pasa en las estructuras de equipo es que muchas veces tenemos muchísima información la cual no usamos. Por eso el modelo que se sigue muchas veces es el de un libro que escribió un americano que es Less is More, que es menos es más. Muchas veces no necesito 20 millones de datos, necesito 3 datos o 4 datos. Porque a la hora de tener que diseñar un plan anual, no les puedo compartir el que nosotros tenemos de Gimnasia Esgrima de Rosario por una cuestión de que estamos desarrollándolo y estamos en pleno ver qué hacemos, pero lo que nosotros tenemos que saber es a principio de año y después cuándo tenemos secuencias para poder volver a evaluar. Nosotros habíamos diseñado en nuestro club actualmente 4 evaluaciones más durante el año, en los periodos de las ventanas que teníamos de Argentina. Y a partir de ahí era, primero, empezar a segmentar la población de quiénes son los que están
por debajo de los valores que nosotros determinamos como puntos de quiebre y quiénes están por debajo en lo que serían puntos críticos de quiebre. Esto sería como algo muy simple que los pueden trasladar siempre en el mundo, que es económicamente qué país está en crecimiento, qué país está estancado y qué país está en default. Y qué es lo que va a necesitar de ayuda. En este caso es ayuda económica, en este caso es ayuda de lo que nosotros podemos determinar. Si es una ayuda que va a necesitar desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de movimiento, desde el punto de vista de carga, desde el punto de vista de recuperación, desde el punto de vista de lo que necesita el sistema metabólico. Y a partir de las mediciones que yo pueda hacer, sea un sistema energético, es decir, ver un yo-yo recuperado, ver algo a nivel analítico dentro de un gimnasio, donde entran aquí las valoraciones que podemos hacer con una plataforma de fuerza y ver la simetría entre derecha e izquierda, o ver lo que necesita de movilidad, es el espectro que las evaluaciones a principio de año me van a determinar. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que no es que porque falte fuerza yo tengo que apuntar a fuerza. Acá viene la magia del arte del coaching. Es decir, yo como todo esto que tengo integrado dentro de este caudal enorme de información, empiezo a atacar. Empiezo a ver desde el día 1 cuál es lo que yo ofrezco para tener el mejor retorno. Y es acá donde tengo que saber si tengo que esa persona necesita fuerza, no es que va a tener que hacer una hora o algo de más. Es en la misma proporción del tiempo que tenemos todos los coaches, qué es lo que puedo hacer para inferir. Y eso sí tiene una relación con lo que tiene que hacer en las entradas en calor, en los movimientos preparatorios o en relación con lo que tiene que hacer al inicio de la sesión. Y es eso que yo después puedo usar una plataforma de fuerza como feedback o un encoder como feedback para poder potenciar la capacidad que tiene mi atleta para empezar a entender esto. Y es una vez que ya estoy ahí, es que puedo usar en aislación, como puede ser ejemplo, una polea cónica o una yo-yo. Porque ya el atleta empezó a entender en esta secuencia anual, porque nosotros se lo vamos dando, dónde va cada segmento. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que yo voy a tener en cualquier deporte? Pues básicamente los requerimientos que voy a tener en cualquier deporte van a ser, el primero va a ser fuerza. Voy a tener que para esto hacer testeos de fuerza. Voy a tener que ver si en mi curva de fuerza-velocidad creo este perfil de fuerza y velocidad y tengo un atleta como puede ser en rugby que es fuerte pero es muy lento. Entonces ahí es donde empiezo a ver realmente qué es lo que yo tengo que dar a la hora de hacer fuerza máxima, hipertrofia, fuerza máxima o potencia. Tengo que ver si este atleta a su vez ha tenido lesiones previas o ha tenido algún déficit en performance que pueda valorar. Si no tengo GPS puedo verlo a través de videos y a partir de ahí puedo empezar a inferir la información que pueda llegar a tener. Voy a empezar a ver cómo este estímulo de fuerza me puede generar capacidad de recuperación o no. O sea que el estímulo también está relacionado con el feedback de lo que yo pueda tener con cuestionarios de wellness o los cuestionarios de TQR, que son los cuestionarios de recuperación. Y donde el estímulo esté de fuerza, yo lo puedo estar relacionando con la sensación de subjetiva de esfuerzo, y esa sensación subjetiva de esfuerzo, ese RPE intragimnasio, va a acumular una carga, una unidad arbitraria, que después se va a relacionar con la unidad arbitraria que voy a tener fuera en el campo y me va a dar un feedback de la carga total del día, donde puedo estar relacionando la cantidad de peso que he movido. El segundo es la potencia. Para los que conocen, este es Pavel. Pavel es una máquina y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué nos dice la mayoría de los entrenadores o qué me decían la mayoría de los entrenadores en China. Bueno, me decían dos cosas cuando estaba en China. Me decían, queremos que nuestros atletas sean más potentes y más fuertes. No le interesaba para nada si se recuperaban o no. Entonces, la idea de esto era siempre ver qué atleta era más potente y qué atleta no era tan potente. A partir de ahí es que una de las variables que vamos a tener que medir es potencia. Entonces, esto que teníamos antes, que eran los newtons, ahora vamos a ver cómo podemos transformarlos en watts de potencia, porque al fin y al cabo sabemos que el atleta no tiene que ser fuerte solamente, sino que si esa fuerza no la transforma con las leyes de Newton en potencia, y no podemos crear este atleta potente, automáticamente no nos sirve absolutamente de nada. No me sirve de nada tener una primera línea que sea fuerte y que no se pueda mover por el modelo de juego. No me sirve de nada tener un jugador de fútbol que sea fuerte en el gimnasio, pero que después
esa fuerza no tenga la capacidad de transferirse y manifestarse en potencia a la hora de estar en la cancha. Entonces ahí donde empieza a relacionarse es la tecnología que nosotros podamos tener, como puede ser un encoder, para ver la expresión de esta potencia. Y a su vez, para ver cómo yo puedo modificar, y esto es la ley del juego, chicos, acá lo que yo le estoy diciendo es como si dijera la verdad de todo. Potencia, fuerza y todo lo que tenemos como variables dentro de un gimnasio se relacionan con una cosa, y solamente es el descanso. Yo lo que voy a manipular son los rangos de descanso siempre para la manifestación de hipertrofia, de fuerza potencia, o de fuerza resistencia. Porque es ahí donde yo juego con las variables de lo que quiero expresar en mi curva de fuerza-velocidad, en mi expresión de potencia, pero la clave está en los descansos que yo voy a tener. Si yo no, esto es algo que dice Jair Lee, yo no puedo entrenar y no puedo, y yo le voy a agregar esto, y yo no puedo manifestar mi output de potencia o mi output de fuerza máxima si no tengo los descansos necesarios. Y es ahí donde viene la manipulación de todo esto. Lo tercero que voy a ver a la hora de tener un deporte o de tener un deportista, ver mis sistemas energéticos. Y los sistemas energéticos se evalúan no para saber qué tan bueno soy. El sistema energético es para ver cuál es dentro de mi perfil, mi sistema energético más débil. Es lo mismo que cuando voy a ver el perfil de fuerza-velocidad. Quiero ver y quiero desarrollar lo que tengo débil, no lo que tengo todo el día. Entonces muchas veces entra a la hora de ver esto la relación con lo que yo puedo llegar teniendo viendo evaluar. Es decir, bueno, ahora yo estoy en el segmento de decir, mi atleta que juega 90 minutos por fin de semana y que entrenas 45 minutos por día o 40 minutos, es su componente de metabólico, aeróbico, anaeróbico, que sabemos que acompañan y van todo el tiempo en la curva y no es que los compartimentalizamos por educación, sino que funcionan al unísono. Es más la variable aeróbica, que yo sé que tengo que manifestar sus sustratos para poder tener ese componente luego y manifestarlo también a nivel anaeróbico, o es el componente anaeróbico todo el tiempo que tengo que manifestar, que es el que me va a estar dando ese feedback a nivel aeróbico. Entonces, a la hora de evaluar, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el eslabón débil dentro de estos sistemas energéticos y empezar a entender cuál es el que tenemos que dar como suplemento nutricional a la hora del entrenamiento. Entonces, vamos pasando, haciendo como de a pequeño un checkpoints. Primero tengo que planificar. Después que planifico, hay algo muy importante en esto que no se los dije, que es la comunicación que ahora va a venir. Dentro de los sistemas energéticos, una vez que ya salimos de eso, ¿cómo se expresa la fuerza y la potencia? Y si yo a ustedes les digo, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan aceleración? Quiero que se tomen 3 segundos y que piensen cuál es la manifestación de aceleración. ¿Tienen alguna idea? ¿Empiezan a pensar en situaciones de juego? Yo les voy a llevar a otro lugar. Manifestaciones de aceleración. Es como yo rompo esa fuerza horizontal y vertical para poder proyectarme. Un scrum es una fuerza de aceleración. Es como yo me voy hacia adelante. Movimientos de evasión utilizan ¿qué? Esa fuerza de ruptura de energía en el piso para poder cambiar de dirección. Ergo, tengo que ver cuán potente soy, pero para ser potente tengo que ver cuán fuerte soy, y para eso puedo medirlo a través, como decía antes, de métricas, y eso es lo que me va a determinar rápidamente entender por qué es importantísimo a la hora de crear aceleración. Y la aceleración, por su máxima expresión, es una carrera de 100 metros. Entonces, es ahí donde yo empiezo a ver cómo estos atletas muchas veces son lo fuertes suficiente para sostener sistemas energéticos totalmente diferentes. Pero esos sistemas energéticos tienen una relación con los sistemas de fuerza y de expresión de esa fuerza a través de la velocidad, que es potencia. Y esa potencia, sosteniéndola en tiempo y en forma con los tiempos de recuperación, son los que me van a dar la posibilidad, a través, sí, de lo que vamos a ver en un rato, que son los estímulos de agilidad, para que sea lo más puro y limpio posible. Si no, yo lo que voy a tener es alguien que tiene la capacidad de expresarla, pero no la capacidad fina de elaborar los movimientos. Y después viene lo siguiente, que es dentro de lo que es velocidad, ¿qué es lo que ustedes entienden como velocidad absoluta? ¿Por qué?
porque es la forma de uno sostener los movimientos explosivos que yo estoy haciendo dentro del gimnasio. Les voy a dar un ejemplo. Hacer un salto, o por ejemplo, un depth jump hacia el piso y hacia un cajón, es el tiempo que yo puedo generar el menor contacto posible con la mayor distribución de energía al piso, que me va a devolver esa fuerza de reacción y me va a permitir salir lo más rápido del piso. Pues bien, eso es lo que quiero ver cuando estoy trabajando, ¿qué? En parte potencia en ciclos repetidos. Y cuando lo puedo medir y puedo ver si esa potencia que seteé cuando estoy trabajando con un encoder, cuando estoy trabajando con una plataforma de fuerza, rápidamente me puede decir cuándo yo tengo que cortar. ¿Por qué? Porque rápidamente me está diciendo que entro en fatiga. Y esto me está dando la posibilidad de lo primero que le dije hace un rato, que es rápidamente solo podés expresar el output de lo que te podés recuperar. Entonces es ahí donde uno empieza a jugar con lo que son las recuperaciones. Bueno, en fuerza absoluta, en velocidad absoluta, es esta expresión. Es la expresión de la capacidad que tengo de técnicamente poder manifestarme y ejecutar lo que puse en el gimnasio dentro de las habilidades atléticas que estoy entregando fuera del gimnasio cuando estoy en el campo. Y esto tiene un componente que uno es el componente natural que yo puedo tener para desarrollar 32 kilómetros por hora. Pero para poder maximizar esas entregas de fuerza, cuando un mecanismo de aceleración, pero como un mecanismo como hizo el de desaceleración excéntrico, o en este, que es un cambio de dirección, ¿cómo empiezo a ver estas capacidades dentro de lo que estoy haciendo? Ahí le saqué el volumen. Dentro de lo que estoy haciendo a la hora de poder empezar a entrenar. Este atleta es un atleta en el cual yo tuve referencias, porque justo estuvo entrenando en la Roma cuando estaba Darcy Norman. Darcy Norman, para los que me conocen o conocen algo, Darcy Norman fue uno de los que estuvo en todo el proceso de la selección de Alemania, lamentablemente cada vez que nos ganaron a nosotros juntos con Chad Forsyth. Chad Forsyth va al Arsenal, Darcy Norman va a la Roma y desarrollan todo este sistema, ¿bien? Donde empiezan a aplicar este modelo que es el técnico o el modelo TEC, que se basa en la técnica ideal, el error y las correcciones, y que se basa rápidamente en la expresión de lo que puedo hacer dentro del gimnasio, fuera del gimnasio, a través de calidad de movimiento. ¿Y qué viene a significar esto, el proceso de un continuo? Pues bien, el proceso del continuo quiere decir esto que estoy evaluando, me tiene que dar las métricas ideales o crear los estándares ideales para yo poder aislar un movimiento. ¿Y por qué viene esta relación que les quiero hacer ver ahora que eso es de aislar? Porque muchas veces en un proceso de rehabilitación la performance empieza al momento de poder aislar una articulación. Rodilla, cadera, isquios, cuádriceps, aductores, abductores. Pero generalmente los fisioterapeutas no tenemos esa suerte de poder tener, como cuando estaba afuera, tener algún dinamómetro de mano o poder empezar a evaluar estas asimetrías que para los que me conocen, y justo ahí está el logo, yo puedo ver en la calidad de movimiento. Yo puedo ver la calidad de movimiento en las evaluaciones, sí, lo hago, exacto. Pero no es solamente evaluar calidad, sino que por otro lado yo tengo que evaluar las partes que se integran y empezar a ver cuál es esa métrica. Porque después eso yo lo voy a empezar a evaluar en patrón, que sí fue en parte de lo que hablé, y ese patrón lo voy a necesitar cuando tenga que volver a inervar para que entre los dos generen un output de, primero, correcto movimiento, correcta expresión de lo que es las capacidades que tengo que crear, y esas capacidades después se tienen que manifestar en la integración en el campo. Entonces es ahí donde lo que quiero es que ustedes empiecen a relacionar esto, que es, evaluar no es solamente evaluar un sistema energético, fuerza, potencia, aceleración o velocidad máxima. No es evaluar solamente FMS y quedarme solamente con la métrica, sino que es cómo eso puede tener medidas aisladas, cómo eso va a estar integrado y cómo eso después lo voy a volver a ver en el campo. Entonces, esta relación crea un contexto en el cual absolutamente todos tenemos que trabajar en conjunto. Por eso existe la figura de lo que es
el Head of Performance, relacionado con el Strength Coach, relacionado con el nutricionista, relacionado con el Sports Science, y todos brindando información. Miren lo que les acabo de poner. ¿Recuerdan recién cuando yo hablaba de evaluar? Pues bien, hoy por hoy se llama Rack Test, y este rack lo que nos da la posibilidad es primero incorporar 2 dinamómetros. Ahí lo está con uno, pero yo le vivo diciendo a los chicos que tiene que haber 2, y mi amigo Lele Carbone dice no sean ratas y compren 2, pero la realidad es que yo tengo que tener la medida en vivo para poder saber hoy por hoy qué es lo que está pasando a la hora de evaluar de forma aislada, no de forma, como les puedo llegar a decir, analítica. De forma aislada, ¿qué significa? Que yo voy a empezar a ver cómo se comporta mis aductores, mis abductores, mi isquio, mi manguito rotador derecho en rotación interna o en rotación externa, para poder tener un baseline. Un baseline es un estándar, es a partir de lo que yo tengo que ver. Esto son medidas que se pueden tomar a partir de un desglose de movimiento. La mayoría de los que me conoce porque sabe que hablo de FMS, de SFMA, ¿bien? Entonces ahí prácticamente empiezan a entender. Pero la calidad de lo que yo estoy evaluando en movimiento, le puedo llegar a poner un número cuando empiezo a desglosar esas partes. Y esto, a mí, me viene como anillo al dedo, porque hoy no solo puedo decirte, tu patrón de triple extensión a la hora de correr está comprometido por un déficit de movilidad de tobillo, sino que también expresa eso y hace que tu isquiotibial del lado izquierdo tenga que generar mucho más fuerza, lo objetivo hizo, o que tu isquiotibial del lado derecho, en el cual el tobillo tiene una mayor sobrecarga, por ende tiene un pico y ese pico torque lo tiene que expresar pero cae mucho más rápido. Lo mismo me puede pasar a la hora de evaluar un complejo entre aductor o rotadores internos y externos de cadera y entrever las diferentes palancas cómo se expresa. Lo mismo puedo evaluar cómo es un manguito rotador o rotadores internos y externos. Esto a mí me sirve para tener justamente esta métrica. Es ver en este lado que ustedes están viendo, derecha e izquierda, les separé las curvas, ver cómo esa fuerza máxima se puede expresar de manera diferente. Y ver rápidamente algo que yo siempre les pido a los chicos, es ese RFD, o lo que vamos a ver dentro de un rato, que es el índice de tasa de desarrollo de fuerza. ¿Por qué? Porque el índice de tasa de desarrollo de fuerza, a mí como rehabilitador, pero a mí como agente de performance, me indica rápidamente, cuando ustedes saben que la lesión ya pasó, es que el Rate of Force Development me lo avisó antes. Entonces, en esa capacidad de expresión del sistema neuromuscular en el RFD, a ustedes y a mí a todos, nos da la métrica de lo que estuvo pasando y lo que necesitamos. Yo necesito generar que el RFD obviamente sea simétrico y que esa simetría o esa asimetría no sea nunca mayor al 5 o 6%. ¿Por qué? Porque en esa simetría a nivel biomecánico aislado, yo lo tengo que relacionar después a nivel de mis patrones de movimiento. Y ahí viene la magia. La magia no es solamente aislarse en números, sino que es cómo yo correlaciono estos números en variable con lo que estoy viendo de la manifestación de un depth jump, o con lo que estoy viendo de una manifestación de un salto sin contramovimiento y con contramovimiento. Voy a tener la métrica por un lado y voy a tener la calidad de movimiento por otro. ¿Qué es esto? Es un laboratorio en vivo. Esto es lo que muchas veces cuando ustedes van y ya tenemos la oportunidad de filmar y al mismo tiempo que estoy filmando y tengo los números, después empiezo a ver estas asociaciones. Y de vuelta, esto no sirve absolutamente nada si nos quedamos en el gimnasio. Esto tiene una correlación 100% de lo que tiene que suceder afuera. Por eso a Fede le estamos jodiendo para que haga las células de carga para ver la gente de las velocidades. Acá viene la magia. Estas son las demandas. Todo esto que yo acabo de mostrarle y todo esto que estamos hablando no sirve absolutamente de nada si no podemos venderlo dentro de la organización. Y es ahí donde vienen muchos de los que ya conocen todo lo que es la famosa palabra Sport Science o ciencias, porque es como yo puedo presentar esta información de una manera lo más amigable posible. ¿Ustedes creen que a un entrenador de rugby, un entrenador de fútbol o a los chinos le importaba, bueno, a los chinos sí le importa por ahí, le importaba el RFD de un jugador?
¿A ustedes creen que a un entrenador le importa si alguien en el FMS tiene un 5, un 6, un 8, un 21? La clave va a ser, ¿está para jugar? ¿Cómo está ese jugador? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros los números para poder expresar en palabras claves? Que es lo siguiente, miren. ¿Qué le interesa a un técnico? Que pueda correr, que pueda saltar, ¿bien? Volumen de juego. Eso se llama calidad y cantidad. Eso es donde ustedes van a decir dos cosas, intensidad y volumen. Es rápidamente donde ustedes pueden decir, bueno, variables de intensidad relacionadas con esto me puedo ir hacia potencia, expresado con la intensidad o el volumen que yo puedo tener, sistemas energéticos. Es ahí donde ustedes tienen que bajar del lenguaje de lo que es un entrenador y decir, mirá, este jugador sí está siendo intenso en el entrenamiento. Y para nosotros ya sabemos lo que es intensidad. Entonces, rápidamente, esas variables, fuerza, potencia, aceleración, desaceleración, fuerza concéntrica, fuerza excéntrica, RFD, tienen que tener un meaning, tienen que tener un significado a la hora de poder trasladarlo. ¿Bien? O tiene que tener como si fuera un sistema de semáforos. ¿Por qué les pongo esta filmina ahora? Porque todo lo que veníamos hablando hasta hace un rato eran números, números y números. Ahora yo lo que quiero que vean que esos números, cómo lo pueden ver acá de calidad de movimiento. Para los que me conocen, saben que esta persona está haciendo un cambio de dirección. Por ende, ese cambio de dirección, fíjense que ya lo hizo. Él acá ya está empezando a hacer de vuelta esa fuerza concéntrica de lo que hizo una fuerza de desaceleración excéntrica. Es lo que nosotros podemos ver con dos plataformas de fuerza abajo de una yo-yo y actuando de esta manera. Ahora bien, lo que yo hago en el yo-yo es trasladable acá. No, porque el cerebro aprende de lo que el cerebro hace. Si yo le estoy mostrando solamente lo que vamos a hacer en el gimnasio, va a aprender solamente lo que aprende en el gimnasio. Entonces es acá donde yo tengo que tener el arte y la magia de poder trasladar lo que estoy haciendo a la hora de llevarlo al campo. Es acá donde empieza el coacheo de lo que es el arte y la magia de lo que hice dentro del gimnasio a lo que es el arte y la magia de lo que hago. Y para eso, ¿qué voy a necesitar? Que mis caderas tengan rotación interna y externa. Para eso voy a necesitar que mi tronco pueda bajar y que mis caderas no colapsen. Para eso voy a necesitar que mis rodillas, las tibias, puedan hacer rotación interna de un lado y rotación externa del otro lado. Que mi aversión y mi desaceleración y mi componente de ángulo sea capaz de generar esa fuerza que expresé en newtons adentro a la hora de poder expresar, y que mi dedo gordo del lado contrario y mi pie izquierdo tenga la suficiente movilidad para poder expresar. Entonces, ahora sí se une la mentalidad de un lado del movimiento con la mentalidad al lado de los números del otro lado. Y es ahí donde voy a tener un resultado, y es ahí donde puedo expresarme rápidamente. Para que ustedes vean cómo el movimiento influye en lo que estamos haciendo. Fíjense el tobillo del jugador del Inter. Fíjense la capacidad que tiene que tener para desacelerar y cambiar de dirección. Esto que yo estuve entrenando dentro y que pude haber estado trabajando a una pierna, excéntrico, que pude haber estado trabajando lo que es movilidad, es donde se manifiesta en el caos. Yo llamo esto el continuo del caos dentro de los procesos de performance. Este caos es el que yo muchas veces genero a través de contexto. Este jugador, el cual va a hacer un cambio de dirección. Esa fuerza de reacción es la que yo estuve generando dentro, pero es la que tengo que enseñar con una pared, o es la que tengo que enseñar a la hora de poder restablecer correctas mecánicas, porque los jugadores la hacen como pueden y como saben, y no de la mejor manera. Y lo que uno trata de hacer muchas veces es pulir eso para que después, en el contexto del caos, pueda generarlo de la mejor manera. Exactamente lo mismo acá. Fíjense cómo el tronco ya está empezando a salir de lado. Fíjense acá. Cómo rápidamente, no solamente tengo que tener la capacidad para poder moverme, sino que tengo que tener la capacidad para manifestar. Este es el mejor ejemplo de una carrera de un lado en el cual tengo que manifestar la triple extensión, tengo que manifestar todo mi componente, y del otro lado tengo que manifestar todo lo que es el alcance anterior con una triple flexión del otro lado con carga. Esto es lo que yo siempre digo, es
la joya de lo que tenemos en la máxima expresión, donde se unen todos los componentes en esos dos jugadores. Se va a unir de un lado la manifestación de fuerza, potencia y el mecanismo de triple flexión y triple extensión de aceleración, con el otro mecanismo en el cual yo voy a tener una triple flexión y triple extensión con control del tronco y desaceleración, con carga, donde tengo que tener una correcta movilidad. Exactamente lo mismo. Cómo tengo que aprender a desacelerar mi cuerpo, cómo entrenar estas fuerzas de reacción de forma aislada. Fíjense que en un gimnasio nosotros vamos a poder entrenar esto así, nunca. Pero sí lo que hacemos es someter al tejido ese estímulo biológico y mecánico, el cual va a generar mayor capacidad en mi tejido conectivo, el cual va a generar un mayor drive en mi sistema neurológico, para que después cuando le ponga el componente del modelo técnico de la ejecución de los movimientos, se entregue este combo y se pueda generar esto de la mejor manera. ¿Qué es lo que viene acá? Miren, esta es una filmina clásica, pero me encanta. Donde ustedes ven entrenamiento y rendimiento, es ahí donde empiezo a medir, ¿qué cosa? Empiezo a medir con mis componentes, como puede ser una plataforma de fuerza, donde puedo medir el RFD, donde puedo medir mis picos torque, donde puedo medir el tiempo de despegue, donde puedo empezar a comparar entre derecha e izquierda, donde puedo medir lo que son los índices de absorción. Esto que yo mido y que creo es lo que me va a crear ese buffer de los componentes analíticos de fuerza a la hora de yo generar ¿qué? ¿Se acuerdan que en la mayoría de los papers que leemos de fuerza, la fuerza actúa como un mecanismo en la prevención de lesión? ¿Por qué? Porque me crea tolerancia a la carga, me crea tolerancia al estrés. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy entrenando fuerza? Estoy generando un estímulo hormonal, un estímulo neurológico, un estímulo a nivel celular. Pero ¿cuál es el end goal de todo esto? El end goal de todo esto es la tolerancia que yo empiezo a generar en todo mi sistema neuromuscular, porque esa tolerancia después la voy a trasladar a la hora de tener que hacer algo en el campo, a la hora de acelerar y desacelerar. Por eso entrenamos de forma analítica mecanismos excéntricos, concéntricos e isométricos en patrones bilaterales, unilaterales, con pequeñas disociaciones y mecanismos de antirrotación en fuerza, porque son después lo que vamos a tener que poner, como dice ahí la palabra, neurocognitivamente. Ahora, ¿dónde me sostengo yo antes de eso? ¿Cuál es la base de sostenerme eso? Fuerza, sí, pero ¿cómo voy a poder expresar fuerza si no tengo capacidad para moverme correctamente en los planos del espacio? Es ahí donde entran los movimientos fundamentales y muchas veces la gente me malinterpreta y se creen que soy ¿cómo puede ser? Un fanático de lo que es FMS. Es un punto más, por eso acepté la invitación, porque es un punto más en lo que viene después. Si no, lo que voy a tener son danzarinas de ballet y no voy a tener jugadores de rugby que tengan que tener la fuerza necesaria para poder ir al choque, sacar a alguien y limpiar a alguien en un rack y seguir avanzando. Eso no lo voy a lograr nunca con FMS. Con FMS voy a darle la posibilidad a que cuando yo tenga que estimular fuerza, potencia en mecanismos de aceleración y velocidad absoluta y cambios de direcciones, pueda tener la fuerza suficiente para poder expresarlo. Y eso sí o sí lo tengo que hacer dentro de un gimnasio. No hay chances de poder hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer fuera del gimnasio? Sostener el drive neurológico en las diferentes estancias de los procesos lineales y multidireccionales de movimiento. Y eso se entrena igual que estamos adentro. Fíjense, valoramos dentro de un gimnasio con un encoder, una plataforma de fuerza, y valoramos fuera del gimnasio con mecanismos de carga como puede ser el High Metabolic Load, como puede ser el Stretch Load, o como pueden ser aceleraciones y desaceleraciones con sistemas de GPS. La magia del futuro está como estas dos cosas se integren. La magia de lo que nosotros hacemos es cómo esto se relaciona con los mecanismos de recuperación. Cómo mi sistema neurocognitivo, y si hablo de neuro estoy relacionando con neuromuscular, puede tolerar estas cargas mi sistema nervioso para estar listo para el día siguiente. Por eso cuando evaluamos existe todo lo que es la evaluación del sistema nervioso autónomo y central y su capacidad para recuperarse. Si no, no puede manifestarse.
Por ese Lele habla de todo lo que es cronobiología y biorritmos, porque te das cuenta que a partir de esto yo puedo generar estrategias para poder inyectar muchísimo más estrés. ¿Cuál es la magia del doping? Es poder recuperarte mejor. Espero no estar aburriéndolos porque no los veo. Entonces acá llegamos a lo que es otra filmina clásica que tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos de lo que es el estrés de esto, de lo que nosotros decimos de FMS, que es rápidamente poder evaluar lo que son los patrones de movimientos básicos para podernos ir rápidamente hacia arriba y poder tener los test de performance. Esos test de performance van a ser los test que ustedes ya conocen, en los cuales vamos a tener RMs de los patrones primarios. Vamos a trabajar después de esas RMs con patrones de destreza de agilidad de 10, 15, 20 o 30 metros, con cambios de dirección 5, 0, 5 o con maniobra o con cambios de dirección en L o en T. Esto es para que vean un poco los sistemas que acabo de nombrarles, dónde se usan, ¿bien? Finalistas de la Copa de la Champions League, Totti, Zlatan, Bayern Múnich, en Sudamérica también se usan. No solamente ahí, sino también en la NBA. No es nada loco verlo a Kevin y al Kim James. Y esto es un poco por qué se usa. Porque básicamente, fíjense esto, yo tengo patrones funcionales que son los que me van a permitir expresarme a la hora de generar ¿qué? De generar torque. A la hora de tener que generar potencia, necesito tener una capacidad de poderme mover libremente. Y esa capacidad que yo tengo que tener de moverme libremente tiene que estar graduada y tiene que estar estandarizada. Por eso se crearon medidas en las cuales a partir de esto yo tengo datos. Y esos datos son en los cuales puedo intervenir. Y a partir de esas intervenciones creo lo que es una base de cemento muy buena para después poder cargarle fuerza. Es un sistema que también me permite ver las medidas básicas fundamentales y estas capacidades que hoy por hoy pueden medirse sin tecnología, se pueden medir con tecnología. Y eso es lo que estábamos por hacer antes del COVID. La intención mía era poder medir las capacidades fundamentales, no solamente desde el punto de vista de la métrica que puedo tener de distancia, sino de la métrica que puedo tener de la expresión de esa capacidad. Y rápidamente, si tengo dolor, desde el punto de vista de fisioterapéutico, puedo ir y ver y empezar a desglosar estos movimientos. Puedo empezar a ver dónde están los problemas. Pero a la vez que puedo ver dónde están estos problemas, si es algo en la cadera, en rotación interna o en rotación externa, o si es algo en la movilidad del hombro, o si es algo en lo que es una cuadrupedia, puedo tener la capacidad de poder medirlo. Hoy por hoy, el sistema Valkyria Evolution, el sistema que desarrolló Evolution, me permite llevarme esto y ver de forma aislada, desde los primeros estadios de la rehabilitación, cuando yo descompongo los movimientos, ¿bien? Y esos movimientos que descompongo los llevo hacia su mínima expresión. Entonces ahí sí tiene un razonamiento el hecho de decir, bueno, evalué, desglosé, vi dónde está el problema y ahora puedo ver rápidamente que la rotación interna pasiva cuando estás acostado en extensión, que es funcional de un lado, funcional del otro y funcional de un lado y funcional del otro, me termina dando una métrica. Y esa métrica después la puedo asociar con el trabajo que voy a hacer de tejido, pero esa métrica después la puedo asociar, si hablo de rotación interna y externa, con lo que voy a tener que hacer en mi cadera para poder ejecutar bien ¿qué? Salto contra movimiento, salto sin contra movimiento, depth jump, o lo que quiera hacer a la hora de poder medir después una métrica más profunda. Entonces quiero que ustedes vean como yo puedo decir, bueno, estoy viendo, evaluando rotación interna y externa de cadera, pero ¿con qué objetivo? Eso es lo que quiero que siempre trato de transmitir.
El objetivo no es que estoy hablando de rotación interna y externa de cadera con un dinamómetro de mano, con un muscle testing como tenemos ahora, la posibilidad de trabajar, sino que eso tiene una relación con el salto, y ese salto tiene una relación con lo que vas a correr en la cancha. Porque correr en la cancha, o correr, necesitas sí o sí rotación interna y externa de cadera para que se exprese correctamente. Cuando esa rotación interna y externa de cadera no pasa, por más que quieras evaluar, lo que vas a ver es que le vamos a dar estímulo muscular a algo que lo que necesitaba era estímulo ¿de qué? De competencia de movimiento, los eslabones más abajo. Y como puedo ver que eso se retroalimenta, es básicamente a la hora de volver a evaluar y haber trabajado estos patrones básicos de movimiento, cómo empiezo a ver un cambio. Tengo un número en la calidad y tengo un número en la cantidad. Tengo lo mejor de ambos mundos. Y esto es algo que yo les pongo para que empecemos a interrelacionar que la calidad de movimiento que yo puedo expresar a la hora de parar una pelota con un patrón de antirrotación en el cual Messi está sometido por la gravedad, por el patrón de poder frenar la pelota y después acelerar en un patrón de medio arrodillado en el aire, puede ser el mismo patrón que está entrenándose a la hora, al cual yo más bien le podría poner y ver la expresión en watts de potencia. O puede ser en el cual yo estoy expresando acá la capacidad de movimiento antirrotacional en la cual estoy expresando fuerza. Esto es calidad y cantidad puesta al servicio de lo que tiene que pasar afuera en una cancha de fútbol. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Calidad y cantidad van siempre de la mano, pero como un ecualizador algunas veces va un poquito más arriba uno y un poquito más abajo el otro, pero siempre tienen que ir juntos. Porque a la hora de tener que acelerar y de tener que manifestar esa aceleración, voy a necesitar un componente muy importante, que es el componente que necesitó Leo acá para salir y saltar. Voy a necesitar pliometría, ¿bien? Y es acá donde a través de la pliometría yo puedo relacionar, que me encantó este trabajo, que todavía no me llegó, solamente leí, que son las variables de contramovimiento, ¿bien? En esa relación de lo que es el sprint de las características de fuerza-velocidad, donde básicamente lo que está diciendo es que hay una gran asociación entre las variables del contramovimiento y lo que son las aceleraciones. Bien, entonces acá donde empiezo a relacionarles a ustedes lo que tiene que ver con los mecanismos de pliometría. ¿Y los mecanismos de pliometría para qué nos sirven? Para poder evidenciar a través de qué? De una plataforma de fuerza, tener las gráficas y tener las métricas que me está manifestando la pliometría. Perdón, yo con la pliometría, ¿qué es lo que voy a estar trabajando? ¿Qué es lo que voy a estar viendo o evidenciando? Yo con la pliometría lo que quiero crear es básicamente un atleta robusto, y un atleta a través de la pliometría se previenen lesiones. Entonces, en este sentido, que la pliometría o salto contra movimiento, en este caso que le di un ejemplo, lo que me va a permitir es ver cuando yo puedo generar fuerza máxima. Y es ahí donde entra en juego los encoders. Porque yo puedo ver que la fuerza máxima que se va a dar en esa curva de fuerza-velocidad va a tardar 300 milisegundos. Ahora, si yo lo que quiero es, si yo lo que quiero es ver en gestos deportivos, sé que son 200 milisegundos. Entonces a partir de ahí es que yo, cuando empiezo a trabajar y cuando empiezo a evidenciar que tengo que tener un atleta fuerte, que tiene que tener fuerza máxima, que tengo que tener fuerza-velocidad, y que tengo que tener velocidad con pocos tiempos de contacto en el piso, es donde empiezo a surfear y donde empiezo a ver que estos mecanismos pliométricos vienen a jugar un estímulo importantísimo a la hora de construir un atleta. Por ende, estos estímulos pliométricos los tengo que tener evaluados. Entonces, ahí es donde empiezo a jugar con la plataforma de fuerza y donde empiezo a ver estos mecanismos de generar ¿qué? El índice de tasa de desarrollo de fuerza. Este índice de tasa de desarrollo de fuerza es el que me va a venir a mí a dar esta capacidad de generar a través del entrenamiento pliométrico explosivo en la menor cantidad de tiempo la mayor fuerza.
Y ese es el nombre del juego. El nombre del juego en el alto rendimiento es, en el menor tiempo posible, la mayor expresión de fuerzas en newtons. ¿Y cómo tengo esto? Bueno, a través de las gráficas. No tengo otra manera de poder ver y entender rápidamente en una curva de fuerza si este atleta está generando una gran tasa de desarrollo de fuerza en el tiempo o estoy perdiendo el contra movement jump muy poco. Es donde también puedo empezar a ver acá es si rápidamente después, a la hora, que es lo que vamos a ver ahora futuro cuando salga el nuevo software, a la hora de aterrizar, empieza a tener estas fallas en lo que es el landing, lo que nosotros llamamos landing error mecanismo. Es ahí donde yo empiezo a ver esto, que son las tasas de fuerza, los picos de fuerza máximo, que son los que me empiezan a decir, por un lado, el RFD, que es el nombre del juego, y por otro lado es cuánto yo puedo expresar ese pico, y por otro lado es cuánto yo puedo absorber a la hora de caer. Ahí están todos, el mecanismo excéntrico que evalué también. Perdón. Es para que ustedes vean la comparación entre dos curvas y cómo esta manifestación, obviamente entre derecha e izquierda, también me sirve a partir de las gráficas que me brindan, que a mí me encantan, porque yo puedo empezar a comparar no solo por los números, sino por las gráficas, y le puedo dar un feedback al deportista. Al deportista está muy bueno mostrarle las gráficas, porque a partir de que él empieza a entender ese mecanismo de esa aceleración, ese mecanismo donde rompe la curva, y ese mecanismo donde hace el pico, es donde puede entender y donde puede expresarse. Por suerte tenemos un sistema como los chicos que desarrollaron Evolution que da muy buen feedback. Entonces en ese feedback que me da rápidamente permite generar un estímulo neural a la hora de poder posibilitar la máxima expresión de lo que a mí me gusta, que es que pueda estimular el pico y el RFD. Son las dos cosas importantísimas en este sentido. Y ya para ir terminando, todo esto que nosotros tenemos tiene que tener un lugar donde poder volcarse. Es ahí donde viene la magia de lo que nosotros volcamos, que son sistemas de desarrollo tecnología. Es ahí donde yo puedo poner, acá que no llegué a poner, pero es donde puedo poner, por ejemplo, variables de desarrollo excéntrico, variables de desarrollo de pico de fuerza, variables de desarrollo de RFD, variables de desarrollo de lo que es FMS, variables de desarrollo de mecanismo de aceleración, y es acá donde se empieza a conjugar lo que tiene que ver con mucho con lo que es Data Science o Sport Science, que en este momento uno está jugando, por ejemplo, con Power BI, que es donde yo empiezo a tener esas relaciones entre lo que pasa dentro del gimnasio, entre lo que pasa fuera del gimnasio, entre lo que pasa con los mecanismos básicos de movilidad y estabilidad, entre las 4 métricas que puedo tener a la hora de trabajar en el campo y lo que tiene que ver con la recuperación. Es ahí donde yo creo que está la magia de cómo se integran las evaluaciones y cómo se integra la tecnología de Evolution con el resto de las tecnologías. Es saber que con, como dicen los americanos, one size doesn't fit all, con una pluma no puedes arreglar todo, sino que vas a necesitar una variabilidad en el equipo de trabajo, que vas a necesitar gente que sepa en cada uno en su área y cómo eso se puede nuclear y se puede interrelacionar. Acá hay un poco de bibliografía, si quieren después se las paso. Y la verdad que recontra agradecido, me tomé menos tiempo que mis predecesores para dejar lugares para las preguntas e interacción, que es lo que más me gusta. Bueno, Roy, la verdad que se nota tu rol de docente, muy claro todo, espectacular. Mientras le pedimos a la gente que nos vaya escribiendo si quieren las consultas, la primera te la hago yo, que te escuché decirlo varias veces, y también a Lean lo escuché decir, que nos explique con tus palabras qué es el drive neurológico. Bien, el drive neurológico es algo muy simple. Piensen en esto. Piensen vía coaxil, cuando usábamos internet vía coaxil, vía digital y vía dial-up. Bien, el drive neurológico es el cerebro, cómo actúa
y cómo manda información a través de un requerimiento que puede ser estímulo de fuerza, que genera un mecanismo de un squat, que puede ser a través de una aceleración, la cual puedes medir. Después tenés algo que es el mecanismo intrínseco muscular de cómo manifiesta ese drive neurológico. Es decir, ¿puedo empujar el piso para acelerar? ¿O tengo una barra con 50 kilos? ¿Puedo expresar a nivel neurológico que mi sistema muscular y neurológico puedan expresar la potencia en este movimiento? Y es ahí donde vienen los sistemas, como puede ser el encoder que tenemos con ustedes, en el cual yo veo la velocidad a la cual movés la barra, veo la expresión de potencia, o veo esa tasa de desarrollo, y a partir de ahí es donde empiezo a inferir indirectamente si ese drive neurológico necesita recuperarse por una cuestión bioquímica y por una cuestión metabólica de los sistemas energéticos. Pero Ok, rápidamente piénsenlo al drive neurológico como la información que viaja para ustedes descargar un software o jugar un juego con el cual ustedes a través de los deditos se expresan cuando venía por dial-up, o vamos a hacerlo más fácil, 5G, 4G, LTE, está sería bien. así. Sí, sí. Bueno, acá, gracias, Roy. Andrés Acevedo pregunta cuáles son las pruebas o test más idóneos para tener un perfil neuromuscular del deportista en fútbol. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los requerimientos del fútbol? Tiene que acelerar, tiene que desacelerar, tiene que tener cambios de dirección, ¿bien? Entonces, a nivel de lo que es gimnasio, de lo que tiene que fijarte, es grandes tasas de desarrollo de fuerza, ¿bien? Primero, a nivel pliométrico, buena relación entre lo que es el mecanismo de RSI, de lo que es salto sin contramovimiento y depth jump, que lo que va a hacer es que esa persona pueda salir rápido del piso. Eso es en el gimnasio. Patrones primarios, sentadilla, peso muerto, básicamente para miembros inferior. FMS para otro lado, de patrones de calidad de movimiento, y lo que es en el campo, lo que serían en 30 metros, aceleraciones por un lado, 10, 20 y 30 metros, cambio de dirección, y después algún test para sistema energético, que puede ser para sistema aeróbico, me refiero, que puede ser un MAS o puede ser un yo-yo intermitente. Entonces ahí cubrís, por un lado, lo que es calidad de movimiento, por otro lado, lo que es la parte de desarrollo de fuerza, por otro lado, lo que es pliometría, que después esa pliometría es la que las va a llevar al campo y la vas a ver en manifestación de aceleración, desaceleración, cambio de dirección, y por último sistemas energéticos, y después tener algún sistema de evaluación para el sistema nervioso autónomo y central para las recuperaciones, objetivos y subjetivos. Bueno, acá Ray Kepler pregunta si es indispensable luego de entrenar las pesas hacer pliometría en campo o puedes aplicarla al día siguiente. ¿Qué recomiendas? Y si las trabajas el mismo día, ¿qué pesos usas y el otro día qué consideración en peso haces? Excelente pregunta. La pliometría antiguamente, recordemos que la pliometría viene del mundo ruso de Yuri, que tiraba a la gente desde arriba de las piletas para que rebotara como conejos. Y es ahí donde sale. Actualmente la pliometría tiene un valor para la expresión del tasa de desarrollo de fuerza, por un lado, para lo que es el índice de absorción por el mecanismo de fuerza excéntrica, pero la pliometría, la realidad es que la mejor manera de expresarlo es o rápidamente como una transferencia en el gimnasio para expresar esto que hablábamos recién, o lo otro que mucha gente no lo usa, la pliometría te sirve muchísimo a la hora de expresar en el campo las destrezas de movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago, por ejemplo, doble drop jump y triple drop jump, y después automáticamente hago 3 hoops seguidos, estoy estimulando el mecanismo de aceleración. Si estoy haciendo un bound lado a lado, como si me voy derecha a izquierda y después hacia adelante, estoy haciendo pliometría para los cambios de direcciones. Entonces lo que tiene de bueno la pliometría es que me sirve tanto para la parte de expresión neuromotora, o sea, fuerza, potencia, como hablamos recién, para la parte de usar la neurología en este sentido, o usar la neurología al servicio de lo que son las destrezas y habilidades en el campo. Esto depende muchísimo de cómo ustedes desarrollen la sesión de entrenamiento y lo que quieran. Para mí,
rápidamente lo mejor es llevarlo al campo, porque el objetivo no es tener mejores atletas dentro del campo, que eso me olvidé de decirlo. El tiempo que necesita un atleta es el tiempo que necesita con la pelota. Nosotros, muchas veces, por todo lo que estudiamos y todos los elementos que consumimos y todas las informaciones que estudiamos, creemos que el atleta debería permanecer en el gimnasio. Y en el gimnasio es la menor cantidad de tiempo con los máximos resultados. Y esa es la persona que hace la diferencia. Por eso la pliometría yo la llevo rápidamente a la cancha. Bueno, acá preguntan si las máquinas inerciales las utilizás todos los días de la semana con los atletas para entrenamiento y cuando lo utilizás siempre va con ejercicio de transferencia. Las máquinas inerciales, si la uso cuando son secuencias aisladas, ¿bien? Y la uso como en una programación en lo que tiene que ver del proceso que yo llamo aislación, inervación e integración, que puede ser cuando vos estás haciendo, por ejemplo, un squat, podés usarla en esa relación con el squat, ¿bien? O cuando estás haciendo para una expresión de potencia. Generalmente se usa, cuando se usa como por ejemplo como lo usaban en la Roma, que usás el día más 3 después del juego, porque después tenés para recuperarte, tratás de usarlo de los días de alta, no los días de baja, porque ya sabemos que cuando usamos mecanismos que generan mucha ruptura de colágeno, por los mecanismos de desaceleraciones excéntricos, van a generar después o va a tener un tiempo de recuperación. Preguntan las máquinas Kaiser de poleas para evaluar por movimiento más que solo la velocidad. Te da solamente los watts, el power output, te da los watts de potencia, no te dice absolutamente sobre las curvas como tenemos con las máquinas, con los chicos, o sea, no me está diciendo en tiempo, no me marca el tiempo y la potencia. Entonces automáticamente yo lo único que tengo es la potencia final del gesto deportivo. No tengo esta información que se brinda con los encoders. La gran diferencia y los pros y los contras es que el encoder en un movimiento tridimensional no lo voy a poder tener nunca y con la Kaiser sí lo podés tener. Pero de vuelta, la idea de esto no es ver el número, sino es que ver el número en función de lo que es la calidad del movimiento. Yo tengo que unir esas dos cosas. Bueno, acá hay una persona que comenta que está trabajando en un estudio pre y post intervención con floss band en tobillo, pero también desea hacerlo en rodilla. ¿Qué test le recomendarías? Depende, si estás trabajando con flossing, lo que estás viendo es un sistema de tejido y movilidad. O sea que si estás trabajando eso y querés ver, podés ver dos cosas. Podés ver cómo esa movilidad aislada se expresa dentro de un patrón de movimiento sin carga. O sea que podría ver si estás viendo en rodilla y en tobillo, puede ser un movimiento muy simple como una triple flexión y una triple extensión. Y después si eso lo podés manifestar a nivel de un salto o una pliometría, que podrías usar una plataforma de fuerza y poder ver control, pre-flossing, y después si eso es long lasting. Algo que está muy bueno para ver con flossing, que le recomendaría si quiere hacer el trabajo, es ver esa flossing, cuánto se sostiene en tiempo. Como decir, bueno, hiciste flossing, hiciste la movilidad, o hiciste, yo que sé, un test como puede ser un deep squat, pero después rápidamente ese deep squat lo usaste para una muy buena manifestación que puede ser un salto con contramovimiento. Entonces ahí rápidamente vas a ver la curva y eso hacerlo a la hora, a las 4, a las 8 horas y ver si el efecto del flossing, cuánto es de long lasting y cuánto te da esa memoria neuromuscular el hecho de dejar abierto la puerta cuando tu cuerpo y tu cerebro empiezan a entender que tienen mejor capacidad de moverse, lo pueden expresar correctamente y lo podés medir correctamente. Yo lo haría de esa manera. Bueno, se les pasó a los chicos empezaban a hacer preguntas ahora, se les pasó la vergüenza. Me parece, por eso, Eh, para mí lo más lindo. Vamos todavía. ¿Cuántos días a la semana es recomendable realizar Prometía en un grupo de chicas de entre 3 y 16 años, futbolistas? Eh, Qué buena pregunta. La realidad es que tenés dos maneras de ver esto a nivel pliométrico. Es decir, si lo vas a hacer como un estímulo, que es lo que yo venía antes, si lo vas a hacer como un estímulo de gimnasio, como una variable dentro de lo que es la manifestación de lo que sería la potencia que querés trabajar, ese rate of force development, la idea es que no trabajes una gran cantidad de saltos y que lo uses una o dos veces en la semana
porque va a tener mucho desgaste. Si lo vas a usar a la hora de ir al campo, es totalmente distinto, porque usás bajo volumen, porque la intención es más neurológica direccionada hacia la calidad de movimiento que vas a hacer en la cancha. Entonces no necesitas hacer una sesión como si fuera pliometría, vas a hacer, por ejemplo, en total 20 saltos. 20 saltos todos los días o 30 saltos todos los días, te da esa idea de lo que vos querés. Diferente si pones un volumen de 30 o 40 o 50 saltos en la sesión de fuerza, ese día obviamente no vas a hacer nada afuera, y ahí sí vas a tener en la planificación, que podría hacer esto con unas chicas de 13 años lo que es pretemporada, y después lo que tendría que ser para lo que es destreza en movimiento. Entonces ahí es donde podés diferenciar y decir, bueno, en chicas de 13, primero, fijarte si realmente tienen buena calidad de salto, ¿bien? Si no, lo que enseñaría es absorción de salto. Segundo, fíjate si estas tasas de desarrollo de fuerza están realizadas correctamente, si podés medirlas con encoder, ¿bien? Una vez que eso está bien, diseñá las semanas como si fuera un macrociclo y decir, bueno, para las primeras 2 semanas yo le voy a dar una prioridad a lo que quiero que mis atletas les falta fuerza. Perfecto. Y mis segundas 2 semanas yo le voy a dar una prioridad a incorporarlo esto dentro de la sesión. Puede ser viceversa también, no hay ningún problema. Depende de la intención de lo que vos tengas y de la evaluación que vos tengas de esas chicas. Pero en esa edad madurativa, lo que yo vería primero es que realmente puedan aterrizar bien, checkpoint. Segundo checkpoint, pueden generar un buen salto contra movimiento, checkpoint. ¿Bien? Lo veo, lo evalúo si tengo las métricas. Bien, ¿son fuertes suficientes para poder repetir esto de forma constante? Si no, se lo doy como si fueran pequeñas dosis. Y después eso, que una vez que tengo eso con la calidad de movimiento, ¡pum!, lo llevo afuera y ya lo uso como parte de mi destreza agilidad. Ahí vas a tener la mejor ganancia por el menor uso. Desde Colombia preguntan, en base a evaluaciones, valoraciones hechas con encoder o con dinamómetro, ¿cómo se podría prescribir los trabajos de fuerza? Bien. Con encoder, bien. Lo que vas a ver ahí, más que todo a ver, con los dinamómetros de mano como el que yo mostré, en realidad lo que vas a ver es el déficit que vas a tener entre derecha e izquierda, las asimetrías, y lo que vas a trabajar ahí es, en la sesión por ahí, lo que tiene que ver más con procesos isométricos, en primera instancia, y después con procesos de carga. Cuando estás trabajando con encoder, a ver, rápidamente variables para modificar el encoder es de acuerdo a lo que vos quieras trabajar de programación, de fuerza, fuerza potencia, vas a trabajar con lo que son las velocidades que te va a dar el encoder. Entonces a partir de esas bandas de velocidades, como les mostré antes ahí, la cantidad de metros por segundo, es donde vos te vas a poder manejar y decir, bueno, yo quiero programar mi semana, que se llaman como modelos multivariables, es decir, no va a ser solamente de fuerza máxima. Vas a tener un día un componente de fuerza máxima, o un primer día un componente de hipertrofia, un día de fuerza máxima y un día de potencia. Entonces ahí es donde vos vas a decir, bueno, con el encoder, que yo sé para evaluarlo, ya tengo lo que puede ser de forma indirecta una RM, y sé lo que voy a estar buscando en velocidades esos 3 días. Entonces, de acuerdo a la evaluación que vos tenés y de acuerdo a la planificación que vos tenés de la semana, es como que vos te vas a hacer, bueno, hoy voy a trabajar hipertrofia, hoy te voy a trabajar fuerza, hoy voy a trabajar potencia, y a partir de ahí vos planificás tu semana también con lo que vos juegues o no, que tengas tiempo. Y en base a eso, algo muy importante, que por ahí no estaba en la pregunta, que es individualizar dentro del equipo quiénes realmente necesitan eso. Porque a lo mejor no todos necesitan mejorar a nivel de fuerza, potencia o de hipertrofia, y es ahí donde yo tengo que ver y dar esto que es como un aditivo de decir, bueno, a mí particularmente lo que hacíamos en el club de fútbol es, el día que yo trabajo potencia, a lo mejor no busco agotar a esa persona, como hablamos antes, de ese drive neurológico, pero sí lo que espero es que cuando termine de entrenar, trabaje a contraturno o trabaje con lo que le quedó y que me dé rápidamente lo poco que tenga en el tanque y que lo pueda expresar. Eh, para dar la puntuación en las evaluaciones FMS, ¿hay una lista Sí. con criterios bajados desde el mismo método o es subjetivo desde el punto de vista biomecánico propio? No, hay algo bajado del propio sistema para que la nomenclatura sea exactamente igual a través de todo el mundo. China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Rosario, Buenos Aires, Estados Unidos,
todos manejan lo mismo. Esto es lo mismo que si nosotros, cuando hablamos de lo que es el índice de tasa de desarrollo de fuerza, tiene que ser a los tantos segundos, lo ideal para un forward es tal, o las aceleraciones que tiene que tener en un partido son una X cantidad, es lo mismo que se pide con FMS. Entonces, es el mismo criterio a través de la población, porque el FMS no es específico del deporte. Y cuando valoramos después con cuestiones como puede ser una plataforma de fuerza, eso sí ya se direcciona a la especificidad más del deportista. Bueno, siempre hablas de la importancia en la recuperación. ¿Qué métodos o Sí. herramientas recomendás, además de descanso y nutrición adecuada? Primero es el sueño, básicamente. Si no dormís 8 horas, olvídate todo lo que puedas hacer después. Después, técnicas respiratorias para poder manipular el sistema nervioso autónomo. Creo que son una de las mejores cosas que estoy viendo hoy por hoy. La respiración puede generar muchísimos cambios. Ustedes acuérdense de esto. Entrenar con carga es un estrés metabólico y neurológico. O sea que nosotros estamos sometiendo a nuestro sistema a que se pueda, perdón, a que se pueda adaptar o no neurológicamente. ¿Qué yo tengo para estimular esos procesos? Es la capacidad de manipular el sistema nervioso autónomo a través de liberación hormonal, a través de un mecanismo respiratorio. Ese es uno. Otro que yo estoy leyendo mucho se llama Oxygen Advantage, que son técnicas respiratorias. Esperen un segundo. Esto no me están viendo, ¿no? ¿O sí? Sí, te estamos viendo. ¿Listo? Dame un segundo. Les recomiendo, si no sé si lo ven, vos me vas a decir, Fede, este libro. Sí. Bien, les recomiendo este libro que habla muchísimo de lo que es la manipulación de trabajos respiratorios. Y después otro que ya deben conocer muchos, que es Wim Hof. Todo esto genera ayuda en lo que son las técnicas de recuperación. Después ustedes tienen botas, tienen, no sé, masajes que ayudan. Pero los grandes, ¿cómo le puedo decir? Los grandes baldes de la recuperación es el sueño, ¿bien? Los grandes es la parte que vos puedas manipular con tu parte del sistema nervioso autónomo respiratorio. Y le agrego algo a eso, ¿cómo podés medirlo? Tenés mediciones directas, indirectas y las que te puede decir el jugador. Yo siempre digo esto, hay cosas que el jugador te puede decir y que te quiere decir. Hay cosas que el jugador no te puede decir porque no sabe cómo decírtelas y hay algunas que te las esconde. Para todas esas tenés manera de evaluar. Las que te quiere decir, las puedes evaluar con un check, o sea, puedes hacer un wellness. Las que no sabe cómo decirte, las puedes evaluar con un readiness neuromuscular, un salto, ver cómo expresa potencia. Eso es un readiness neurológico. Y las otras las puedes ver de forma indirecta, que son las más difíciles, que podría ser un HRV. Entonces ahí vos tenés cómo se recupera ese jugador o no, y ahí es donde vos empezás a ver. Después tenés un montón de otras, pero como para poder comentarles en recuperación y hasta cómo podés usar la tecnología, cómo podés usar los watts de potencia, decir, bueno, a ver, vamos a hacer un salto sin contramovimiento. Bien, al mismo tiempo que estás viendo una variable, esa variable en potencia, vos estás expresando un readiness, que generalmente a mí me gusta mucho lo que es el broad jump, con las manos sueltas, no con mano en la cintura, porque quiero ver cómo te expresas todo, porque eso me está hablando al mismo tiempo a mí de cómo expresas tu patrón de movimiento y cómo expresas tu capacidad. Eso con un encoder o eso de una plataforma de fuerza sería algo espectacular poder hacerlo porque te está dando información todos los días, todos los días. Bueno, la polea cónica de Evolution, ¿qué datos otorga? Ahí si querés le decimos. Velocidad en tiempo Dale, real, Fede. aceleración, desaceleraciones, fuerza en concéntrico, en excéntrico, potencia. Eso lo puedes ver en tiempo real y puedes ir jugando o podés después guardarlo. Algo sobre eso. Acuérdense, cuando usan la polea cónica, tienen que tener el movimiento lo más... No, la palabra no es puro, pero vamos a ponerlo al revés, lo menos deformado posible. Yo he visto en España, que fui el año pasado, y veía que la polea cónica lo usaban, pero parecía que la pelota se le iba a arrancar. Entonces, ustedes como preparadores físicos tienen que enseñar la calidad de movimiento con la cantidad de movimiento. ¿Bien? Eh, Respecto a FMS, ¿qué procedimiento sigue post-evaluación overhead squat y movilidad de hombro?
Uf, en realidad es más complicado que eso. Vos lo que haces después de eso es relacionarlo con los otros y ver la correlación que puedes tener. Porque, por ejemplo, el Deep Squat es el test, ¿cómo les puedo decir? Es el que reúne todas las piezas de un Lego. Y las piezas de ese Lego las vas a ver en los testeos más inferiores, en la elevación de la pierna recta, en la movilidad del hombro, en push-up. Entonces, les voy a hacer un ejemplo muy simple. Miren, todos han hecho sentadillas. Si no tenés buena zona media, bien, rápidamente colapsás con tu pelvis. Si colapsás con tu pelvis, muy probable que no tengas buena capacidad de poder sostener esta barra que tenés atrás. Si haces un front squat, un back squat, el hecho de tener la barra y que la barra no venza a tu cuerpo, más de lo que la avance, obviamente, cuando tenés mucho peso que lo va a vencer, pero es controlar eso. Eso se soluciona con correctivos, y esos correctivos obedecen a los diferentes patrones de movimiento que estás usando en un deep squat. Entonces tenés que atacar espalda, tenés que atacar cadera, tenés que atacar, por ejemplo, pie o tobillo, y tenés que atacar hombro. Y eso que vas a atacar son movimientos de movilidad y estabilidad, y después de eso le vas a poner carga y vas a ver cómo eso mejora o no. Bueno, al inicio de la charla hablabas del cuestionario wellness y uno más, Ujú. que si lo podrías repetir en al segundo. El TQR es un test de recuperación. O sea, Exactamente. cuán recuperado estás. Bueno, ahí de Alejandro Martín, no sé TQR. si es una pregunta eh, o es una opinión. En los test de evaluación usás la facilitación neuromuscular propioceptiva No. previa a los test, ya que el cerebro no sabe de músculos, pero sí de movimientos. Exacto, como el cerebro sabe de patrones, quiero ver cómo se expresa, pero no quiero facilitarlo. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien iba a un examen no le decía al el docente, fíjense que es muy probable que hagan este choice antes de entrar, porque en realidad la pregunta de si yo estoy haciendo FNP, lo estoy facilitando, y si estoy facilitando, no estoy viendo la verdadera expresión, sea errónea o no, de los patrones de expresión del cuerpo. Por ende estoy sesgando la prueba que estoy a hacer. Lo ideal sería hacer eso y después, si sabes FNP o con FNP, poder facilitar para poder corregirlo y volver a testearlo en esos estadios, sea movimiento con carga o sin carga. Con respecto a la vuelta al fútbol en Europa, con respecto al entrenamiento, bueno, justo el otro día estuvimos hablando un poco de esto. ¿Qué priorizarías en ese caso que hay muy Uf, poco tiempo de trabajo para volver a la competencia? creo que la FIFA se dio cuenta de que va a meter más cambios y todo, pero a ver, lo que hablamos el otro día, el stiffness que se pierde, la capacidad de tolerancia de lo que son los estímulos pliométricos, que por más que la gente salte en su casa, no es lo mismo que la superficie. Lo que buscaría es, primero, por lo que habla Tim Gabbett de lo que es el piso y el techo, es que no pierdan carga de trabajo, o sea que el load no haya sido muy, muy malo, que no se le haya ido el techo al piso. Y después lo otro es buscar rápidamente sumar en una semana carga y ver cómo se recuperan. Haría muchos estímulos lineales, estímulos de cambio de dirección, y después ver cómo se recuperan, y usaría así muchos marcadores en este momento como el, el test rack que diseñamos con los chicos, de ver rápidamente cómo vienen el aductor, el abductor, cómo vienen los isquios, porque me gustaría tener justamente eso y ver todas las semanas, tenerlo como un checkpoint. Usaría muchísimos semáforos. Bueno, acá la dosificación de pliometría, eso creo que ya lo hablaste. Sí. Al momento de evaluar RFD para LSI con celda de carga para cuádriceps e isquio, ¿qué angulación de rodilla utilizás para cada una? De vuelta. Al momento de evaluar el RFD Sí, para LSI con celda de sí. carga Sí, en con celda de carga, cuádriceps e está bien. isquiotibiales. Generalmente lo que yo usaba en China, lo que usábamos allá, eran 30, 60 y 90. 90, sí. Y Eh, generalmente es para ahí. ¿Por qué? Porque eso tiene una relación. Siempre acuérdense que todo lo que yo digo trato de que tenga una relación con lo, y de hecho tiene una relación con lo que va a pasar después cuando corras. O sea que tiene una relación con los mecanismos de apoyo, entrada y salida. Tiene que ver con la mecánica de la carrera. para los que no tenemos la posibilidad de tener plataformas, se puede obtener información importante con la app MyJump, por ejemplo. Totalmente. Y si no tenés MyJump,
podés medir lo que es drop jump rápidamente, podés medir distancia, y podés medir distancia con y sin brazos, y distancia de una pierna a recibir con dos. Esto es siempre lo mismo lo que yo digo. A ver, yo una de las cosas que aprendí a nivel internacional fue esto. A mí me agarró el dueño de la empresa Exos una vez y me dijo, vos tenés que, o sea, lo que nos decían eran, nosotros tenemos que producir resultados con tecnología o sin tecnología. Con tecnología son todos crack, pero el verdadero crack es el que con tecnología y sin tecnología puede obtener resultados muy similares. Bueno, acá está la última, Roy, creo. Eh, Creo que me quedó una allá arriba que ahora voy a volver porque ya era la segunda de un participante, entonces quería darle Está bien, pueden a preguntar todo lo que todos. quieran. Es la idea. ¿Agregarías la valoración de variabilidad de la frecuencia cardíaca antes de hacer una sesión de fuerza de cargas que se mueven a alta velocidad? ¿O solo te basarías, por ejemplo, en cargas de 1 metro por segundo? No, si puedo hacer eso y tengo la posibilidad de hacerlo. El único problema de la variabilidad es que el protocolo para tomarlo tiene que ser cuando se levanta. Y si no, el otro, para homogeneizar la curva, lo que se hace es un estrés, por ejemplo, con bicicletas donde puedas controlar los watts de potencia, para que todos estén saturados de la misma manera en el sistema nervioso autónomo y ahí poder medirlo. Eh, pero hoy por hoy, ya como se cuenta con relojes, la mayoría de los relojes de, de Apple, o inclusive las Fitbands, todas tienen lo que te dan, que es la variabilidad. Entonces podría verlo. Lo que sí está bueno relacionar es que si yo tengo una alteración de mi sistema nervioso ese día, muchas veces no se recomienda algo que requiere un gran drive neural, porque tu sistema no está preparado para eso. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, lo que se conocía como esta marca HRV, que es Omega Wave. Omega Wave, a través del algoritmo que ellos habían diseñado, rápidamente se te decían si estabas para hacer fuerza máxima, fuerza potencia, o estabas para hacer aeróbico, o estabas para hacer algo diferente. Porque rápidamente te lo va dando a través de que te va conociendo, y lo bueno de esos sistemas también algunos, que hasta bueno, hoy como lo tiene el iPhone, que te dan un electrocardiograma a ver si tenés algún disparo vagal. Entonces rápidamente te frenan en el entrenamiento. Pero de vuelta, yo les pongo esta imagen, y acá no tenés nada de eso. Y acá tenés chicos que han salido campeones con un montón de cuestiones. Entonces, muchas veces, ojo, de que tenemos tendencia a la sobreprotección y a lo que yo le digo, el síndrome de mi nene que no le pase nada. No se asusten a veces, déjenlos también. ¿En los estudios tienes algunos números de referencia en dinamómetro, por ejemplo, de fuerza óptima en movimientos aislados de algunos grupos musculares para considerar que el jugador está bien en niveles? Mm, No sé si se entendió. Sí, sí, a ver, no tengo muchas porque son muchos de jugadores específicos. Lo que sí les puedo decir, que es lo que digo siempre, es que esa simetría de lo que vos tengas en fuerza, por ejemplo, si medimos, vamos acá, es que no tiene que haber una simetría mayor al 5%. O sea, como si te doy un 95% y un 90%. Bien, donde lo que sí tenés puntos de quiebre, que en la mayoría de estos debería tener esa diferencia de porcentaje. No debes tener un 80 y en el otro 90. Que en realidad lo vas a ver en la tasa de desarrollo de fuerza, y en los picos de fuerza, y en el tiempo que llega a esa fuerza. O sea, en el tiempo en el cual vos llegás al pico es muy importante. Por ende, ustedes ya lo tienen, que me olvidé decirle, ustedes ya tienen el seteo de 3 segundos, de 5 segundos, y el otro de cuánto era, de 8 no, 3, 5 y después tenés libre. libre. Pero en realidad en esos 5 segundos, Fatiga. exactamente, lo que buscas es el pico, a ver hasta dónde llegás, o si no llegás, que es igual a fatiga. Uh-huh. Eso Si es fantástico lo que recomendás, hicieron ahora. si recomendás medias compresivas en recuperación. No hace la diferencia, es muy bueno cuando viajás, eso viene mucho de la NBA, que están todo el tiempo arriba de los aviones, o de la NFL, cuando es temporada. Si tenés mejor, suma, pero no es la diferencia. Igual que las botas Normatec que yo uso, no hacen la diferencia. La diferencia la hacen las 8 horas y que dormiste con calidad, no las 8 horas en las cuales no llegaste a sueño profundo. Si no llegás a sueño profundo, no liberás catecolamina, no liberás hormonas de crecimiento, por ende no recuperás. Bueno, Roy,
creo que Sí, respondiste amigo. a todos y están todos Si quieren. agradeciendo, muy contentos. No, no sé dónde está. Acá está Eh, el chat, a ver. sí, sí, ya Ah, ahí fui está. leyendo todo, creo que no me pasé nada. En un momento entraron a hacer preguntas, pero creo que Claro, la polea leí cónica de todo. Evolution, la polea cónica de Evolution da todos los datos. La de Kaiser lo único que te da son los watts. En ese sentido. La gran diferencia también es que una trabaja concéntrico y excéntrico y el otro trabaja constante. Esa sería la otra gran diferencia a tener en cuenta. Bueno, 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 Roy, bueno, no llegué a eh, las 2 horas, pero bueno, casi. está bien, es sábado y más de uno se debe querer ir a prender el fuego, bueno, así que eh, Es verdad, a la mí ya me verdad pasa, que, un la par me verdad que pasaron el chivo. excelente, excelente, muy didáctico. Gracias a todos los que estuvieron presentes y están ahora mandándote saludos y felicitando. Y en Muchas especial gracias, gracias a vos, Roy. muchas gracias por la disposición. La verdad que yo tengo palabras de agradecimiento porque es un lujo en Argentina tener gente como Fede, como Conra, como ese, que son el otro diseñador, el ingeniero, que nos den bola a 4 o 5 locos que estamos todo el tiempo jodiendo. Ustedes no saben, por ahí todos los que están ahora, que todavía están acá escuchando, el desarrollo que hay detrás y las horas invertidas de tiempo. Así que la verdad es un lujo para Sudamérica, les diría, porque no hay, y estos desarrollos, así como ustedes vieron hoy, estos desarrollos que yo se los voy a volver a mostrar, estos desarrollos así no hay. Eh, tienen una locura linda los chicos de Evolution, que por eso yo los juego siempre, y la verdad que es algo hermoso poder tener esto en Sudamérica. Así que la verdad, para mí son solo palabras de felicitaciones y orgullo. Roy, la verdad que demasiado. Muchas No, gracias por tus palabras y gracias por tu tiempo, eh, que sabemos que no es mucho últimamente el que tenés, porque estás de disertación, de charla en charla, y bueno, que te hayas hecho un lugar para contarle un poco acá a la gente que nos acompaña de cómo usar los equipos, con qué objetivo y bueno, y que termine diciendo de esas palabras un referente como sos vos, como Lele, como Mati, para nosotros la verdad que nos llena de satisfacción. la verdad que sí, la verdad que para mí es un placer. Una alegría tener gente así, conocidos, amigos, contacto, como ustedes quieran llamarlo. Para mí ya son amigos ustedes. Así que la verdad que en esto que se pueda ayudar para lo que es todo Sudamérica, habla hispana y vamos por el habla inglesa también, ya lo dijimos en la última reunión que tuvimos. Vamos por... Bárbaro. Queda pendiente el asado, que siempre amagás que vas a venir vos andás por el mundo y no te animás a venir a Sunchales todavía, que es una ciudad Ahora, muy chiquita, pero bueno. vamos a hacer así, te llevo el rack test y esa es la excusa. Ahí está, ahí tenés el cambio con el de las reglas. Total, Ahí está la página. yo puedo manejar. Te esperamos cuando quieras. ¿Listo? Bueno, Cagaste. bueno, Ahí en el gente, chat está la página de Rory para los que quieran mantenerse en contacto con él. Los que quieran ir, rodrigoaraya.com.ar, disparen. bueno, Martín, ¿estás por ahí? Sí, sí, muchísimas gracias a todos. Espectacular, la verdad que me siguen llegando los mensajes desde por acá para ver cuándo viene Roy a Miami. Y ya voy, a Estados Unidos voy todos los años 2 o 3 veces, así que ya iremos Excelente, para excelente allá. la charla. Ya Podemos iremos ir para allá cerrando, y chicos, si quieren. ¿Vos decís que hacemos el asado allá, Roy? no, pero tengo para esto en Estados Unidos, ya después vamos a hablar, pero creo que hay potencial de esto, hay mucho potencial. Excelente. Bueno, gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias, Muchas Roy, gracias, gracias a todos por estar. Un feliz abrazo. domingo, mañana y Chao, buen chao. sábado con el asado. Chau, chau. Gracias. Chao, Seguro. chao. ¿Cerrás, Martín? Sí, vamos cerrando. Gracias. Abrazo.